A estas alturas de la vida, la mayoría de los que tenemos más de 20 años estamos más que acostumbrados a ver cierto tipo de películas de terror. Jóvenes adolescentes, a lo sumo veinteañeros, siempre de clase media acomodada, estando de fiesta, consumiendo drogas y teniendo sexo. Luego, algo extraño y sobrenatural sucede, algo que no tiene explicación lógica. Generalmente es en esta parte cuando muere un par de personajes secundarios de forma desopilante, sangrienta y sádica. Después, él o la personaje principal comienza a investigar. Investiga mucho, investiga por aquí, investiga por allá, hasta que encuentra el origen del enemigo, llámese fantasma, un demonio, una maldición o un conjuro, explicando medianamente por qué están siendo asesinados sus amigos o compañeros. Aquí normalmente es cuando se explican las reglas de la película. Por ejemplo, en El Aro, los personajes serán asesinados por ver la cinta. En la película Verdad o Reto debían jugar este juego. En el caso de Pesadilla en la calle Elm, eran asesinados por la venganza de Freddy, el villano de turno. Y en el caso de Viernes 13, Jason mataba a todas las personas que fumaban y tenían sexo en las cercanías del lago, también a modo de venganza. Es decir, la mayoría de las películas tienen ciertas reglas o criterios a seguir. Finalmente, se resuelve el conflicto, se resuelve el misterio, derrotan al villano de turno y eventualmente en algunas de ellas hay un giro de trama o un plot twist en que se nos muestran que el enemigo renace o nunca fue derrotado, y mata al protagonista u otro personaje. Todo esto es una estructura más que conocida, adornada con efectos especiales y jumpscare, sin mayores novedades. Ya en un video anterior hablé que hoy en día no hay mayor interés real en innovar en las tramas de las películas, sobre todo las de terror. Y dentro de este vasto mundo de películas de terror, calcadas unas a otras, tenemos a Hereditary. Esta película nos da un respiro de innovación. Si bien puede ser cuestionable clasificarla como una obra maestra, hay que admitir que es sumamente novedosa, distinta. En parte porque la base de esta película no es el terror en su forma tradicional, sino que una tragedia familiar. Por ello es que el director pone tanto énfasis y cuidado en la construcción de los personajes, y sobre esta base construye el terror o suspenso. Y si bien tiene un trasfondo complejo e interesante de analizar, no da una explicación de forma explícita. El subtexto está presentado de forma sutil para que el espectador una todos los puntos por sí solo. No deja todo en bandeja, sino que hay que darle un par de vueltas para entender la sutileza del mensaje. Esto le da un sello único, ya que se aleja del cine simplón que busca contentar a un público fácil de impresionar. Pero antes de explicar este punto, veamos de dónde aparece esta película. Hereditary, mal traducido en Hispanoamérica como El legado del diablo, es una película de terror sobrenatural del año 2018. Está escrita y dirigida por Ari Aster, quien con esta cinta debutó como director. Este cineasta ha confesado tener influencia de grandes referentes del cine de terror, los cuales son muy notables en esta película, partiendo por su parecido con la trama de El bebé de Rosemary y otras influencias como La Cosa y Carrie. Está protagonizada por Toni Collette, Alex Wolff, Millie Shapiro, Anne Down y Gabriel Byrne. Otro detalle no menor es que esta película fue producida por la productora A24. Digo que es importante ya que esta empresa últimamente ha crecido mucho, pero siempre dedica tiempo y recursos para producir filmes de este estilo, es decir, un cine de suspenso independiente, no tradicional, y dentro de estas películas podemos encontrar La Bruja, Viene de Noche, La Habitación y Ex Machina. Me es difícil encontrar un punto de inicio donde comenzar a explicar o desenredar la trama, ya que tiene un sinfín de mensajes ocultos, subtextos y sutilezas. Muchas de estas solo logramos comprender una vez que la película termina y repensamos lo que acabamos de ver. Incluso algunos aspectos solo pueden ser entendidos si es que el espectador investiga ciertas cosas por su cuenta. Y esto sin duda es uno de los aspectos que más me gusta y más me llama la atención de esta cinta. Y creo que un buen punto de inicio vendría siendo a lo que Annie se dedica. Annie se gana la vida creando maquetas a escalas, ya sea de casas o de otros escenarios, y esto incluye a pequeños personajes que va poniendo dentro de estas escenas. ¿Y por qué creo que esto es importante? Porque este trabajo de Annie es una metáfora o un paralelismo con la misma casa en que ellos viven, ya que esta familia es controlado por la abuela y la secta a la que ella pertenecía. Esto se acentúa porque al momento de grabar la película, las escenas de los exteriores de la casa fueron grabadas en la ciudad de Salt Lake City, pero los interiores, incluidas las dos versiones de la Casa del Árbol, se construyeron desde cero en un escenario de sonido. Como cada una de las salas se construyó en un escenario, las paredes se podían quitar para filmar escenas a una distancia mucho mayor de lo que permitía una ubicación práctica, creando la estética de una casa de muñecas. Es decir, se establece un paralelismo entre las casas a escala que construye Annie y la casa donde vivía esta familia.
Y así como Annie controlaba el escenario y disponía los personajes, esta familia eran controlados por fuerzas que no comprendían. Esta idea se ve reforzada por una escena en que nos muestran una clase de literatura de Peter, en donde una alumna llega a la conclusión que estar predestinado es más trágico que escoger tu propio destino, porque ello implicaría estar condenado, lo cual funciona como un vaticinio de lo que sucederá más adelante, ya que todos los hechos, acontecimientos y accidentes que afligen a esta familia son orquestados por un macabro titiritero. Esto es un tropiezo, un reflejo que llama la atención de Charlie o un animal en el camino. Y digo que esto es uno de los aspectos que no comprendemos hasta el final de la película, ya que a través de toda la historia vemos como una serie de desconocidos van interactuando con los distintos personajes. Algunos incluso parecieran no tener mayor trascendencia. Sin embargo, al terminar, logramos comprender que todos y cada uno de estos desconocidos son miembros de la secta, en los cuales manipularon y acosaron a esta familia para cumplir con su objetivo. Ahora, ¿quiénes son esta secta? Eso no queda del todo claro en ningún momento, solo se establece que existen y que tienen este propósito. ¿A qué propósito me refiero? Al de encarnar al demonio Paimon, pero eso lo voy a profundizar más adelante. Ya en el funeral de Ellen, la abuela de Charlie, podemos ver que hay un desconocido que le sonríe a Charlie. Esto se explica porque el dios Paimon ya había encarnado en ella. También en este funeral vemos por primera vez un símbolo con el cual durante toda la película se asocia a la secta. Este símbolo lo vemos en el colgante que ocupa Annie, en el colgante que ocupa Ellen y posteriormente lo veremos en el poste donde Charlie se decapita. Pero vamos por parte. ¿Por qué digo que Paimon había poseído a Charlie? Bueno, esto sí se explica de una forma más explícita o más clara dentro de la película, ya que nos cuentan que Paimon requería poseer un cuerpo masculino. Para esto, este personaje masculino debería estar vulnerable, socavado emocionalmente. Y Ellen, la abuela de Charlie, intentó hacer esto una infinidad de veces. Primero con el padre de Annie, quien terminó suicidándose por depresión. Y luego con su hermano, quien era esquizofrénico y se suicidó, y en su nota de suicidio dejó claro que culpaba a su madre ya que ella intentaba meterle espíritus o demonios en su cabeza. Esto lo cuenta Annie en una reunión de grupo, en un monólogo muy conmovedor, que en principio pareciera que tiene como única función mostrar a Annie como un personaje sufrido, pero luego entendemos que esconde mucho más. Primero establece un paralelismo entre el villano de esta historia, el demonio, y la herencia familiar. De hecho, de ahí viene el nombre de la película. Y evidentemente no me refiero a una herencia patrimonial, sino a una herencia emocional proveniente de nuestros padres, abuelos, tíos, etc., y cómo ellos influyen en nuestras vidas y personalidades, cómo repetimos patrones de nuestros ascendentes y cómo heredamos enfermedades como el alcoholismo y otros trastornos psiquiátricos. Y todo ello esconde este film, el cómo el peso de nuestras familias puede destruirnos. Y por ello es que el director concibió esta historia originalmente como un drama familiar, y posteriormente sobre ella escribió la historia de terror, suspenso y esta trama demoníaca. Posteriormente, cuando Peter nació, Ellen vio un nuevo intento o una nueva oportunidad para poder reencarnar al demonio Paimon. Sin embargo, tal y como nos cuenta Annie en este mismo monólogo, su relación estaba rota, por lo cual no tuvo mucho contacto con él. Cuando Charlie nació, la relación de Annie con su madre ya había mejorado mucho, por lo cual tuvo mucho más contacto con su nieta y logró de alguna forma que Paimon la poseyera, pero esta posesión no es completa, dado que no es un cuerpo masculino. Esto explica por qué en una parte de la película Charlie le dice a su madre que sentía que su abuela quería que ella fuese hombre, ya que todo hubiese sido más fácil, lo cual hasta cierto punto tiene bastante lógica. Entonces de esto se trata esta película, de esta secta intentando hacer que Paimon poseyera a Peter. Recuerden que para que esto se llevase a cabo, el cuerpo masculino debía estar vulnerable emocionalmente, lo que explica por qué esta secta acosó a esta familia de forma constante para destruirla y socavarla. Otro detalle importante es asumir que muchas de las cosas sucedieron por conjuros o magia negra. Por ejemplo, el poste en que se estrella Charlie tenía grabado el símbolo que se relaciona con la secta, lo cual nos lleva a entender que este hecho fue provocado por ellos mediante magia negra, para que Charlie muriera y liberara a Paimon, y posteriormente este demonio pudiera poseer a Peter. A todo esto, la interpretación de Wolf en esta parte es simplemente genial, ya que Peter, el personaje que encarna, queda en completo shock, sin poder reaccionar, lo que le da a esta situación un suspenso tétrico, morboso e inquietantemente realista. La actriz que interpreta a Annie también se luce, ya que logra encarnar de forma fidedigna el dolor de una mujer al perder a su hija menor,
por culpa de su hijo mayor, semanas después de haber perdido a su madre. Bueno, de hecho todos los actores hacen un trabajo excelente. El único que no lo hace es el que interpreta al padre de la familia, pero solo porque su personaje no era tan exigente como el de los demás. Pero en general el nivel de actuación de esta película es sumamente elevado. Otro de los detalles que solo descubrimos después de la película es la amiga que Annie conoce en estas reuniones de grupo. Esta amiga se hace pasar como una mujer que ha perdido a su nieto, con quien logra comunicarse por medio de espiritismo, y le enseña a Annie un conjuro con el cual podría contactar a Charlie. Annie está tan destrozada por la tragedia familiar que desesperada lleva a cabo este conjuro, el cual ella cree resulta efectivo ya que supuestamente contacta a Charlie. Sin embargo, posteriormente como espectadores entendemos que todo fue un engaño, que esta mujer siempre perteneció a la secta, y este conjuro fue una manera de atraer a Paimon a la casa o al cuerpo de Peter, que finalmente era su propósito. Otros simbolismos recurrentes son las decapitaciones. Dentro de la historia vemos a 3 personajes decapitados. Primero a Ellen, que es sacada de su tumba y luego su cuerpo es encontrado en la azotea de la casa decapitada. Posteriormente Charlie, quien se golpea con el poste, y finalmente Annie, quien en un estado de trance se decapita ella misma. Esto se puede explicar como cierto tributo al demonio, ya que en una parte muestran una ilustración de este demonio, quien aparece montando a un dromedario y sosteniendo 3 cabezas, lo cual puede evidenciar cierta afición de este demonio por las cabezas decapitadas. Esto también lo podemos entender porque originalmente el demonio poseía a Charlie, quien también tenía una afición por las decapitaciones. Recuerden que en una parte decapita una paloma con unas tijeras, y también Charlie tenía como afición crear ciertas personas de figura, o con monitos, no sé cómo explicarlo, y también les cortaba la cabeza. Volviendo con la trama, el final de la historia me gustó mucho, ya que sigue la pauta de toda la película y es sumamente sutil. No hay grandes invocaciones, no aparece un demonio creado por CGI, ni nada por el estilo. Simplemente Peter se ve socavado y sobrepasado y abandonado, ya que todos sus seres queridos habían muerto o estaban poseídos, y lisa y llanamente se lanza por la ventana. Luego vemos una luz que ingresa a Peter y entendemos que es el demonio. Entonces con estas escenas nos queda claro qué es lo que pasó, y no es necesario montar una secuencia o una escena tan pomposa como se suele hacer hoy en día. El mensaje queda claro, y después vemos como Peter, ya poseído por este demonio, entra a la casa del árbol de Charlie. Ahí lo están esperando para su coronación, con las 3 mujeres decapitadas, como ofrenda, y la cámara se va alejando poco a poco, mostrando la casa del árbol sobre un fondo negro, asemejando claramente a un pesebre, solo que este pesebre no presenció el nacimiento de Jesucristo, sino que la encarnación de un demonio, y el fondo se ve completamente negro, como si nada más existiera a su alrededor. Ahora, ¿recuerdan que les dije que muchos de los aspectos de la película se entienden si uno investiga por su propia cuenta? A esto me refiero con que el demonio Paimon efectivamente existe en la cultura europea. Este es uno de los 8 demonios de la Orden de los Demonios y uno de los príncipes demoníacos que supervisa las 4 direcciones cardenales, siendo uno de los demonios más leales a Lucifer. Paimon enseña todas las artes, las filosofías, la ciencia y las cosas secretas. Puede revelar todos los misterios de la tierra, el viento, el agua, lo que es la mente y todo lo que el conjurador quiera saber. Entre otros poderes que se le adjudican a Paimon, se le atribuye el provocar visiones, resucitar a los muertos y convocar a espíritus de diversas formas. Entonces vemos que Paimon no solo se relaciona con el conocimiento y la ciencia, sino que también con las artes, lo que explicaría por qué Charlie, que inicialmente era poseída por este demonio, también tenía esta afición artística de crear estas figuras. Otro punto importante es que este demonio es representado como un hombre con rostro afeminado, lo que podría explicar por qué el director hizo que dentro de la historia el demonio primero poseyera a una mujer y posteriormente a un hombre. Sin dejar de mencionar que Charlie es un nombre que se le puede adjudicar a ambos sexos, y que su abuela en uno de los bordados que hace no escribe Charlie, que es su nombre original, sino Charles, que es su equivalente masculino. También Paimon siempre es graficado vistiendo una preciosa corona, como la que vemos que le ponen a Peter en la última escena, y montado sobre un dromedario. Si ustedes ya vieron la película se habrán dado cuenta que muy pocos de estos elementos se ven de forma explícita dentro de la historia, y son presentados de formas sutiles. Esto demuestra el gran trabajo que hizo el director al crear un verdadero drama familiar, o mejor dicho una tragedia familiar, y darle este tinte demoníaco o terrorífico. También se nota que el director estudió a profundidad la cultura que rodea a este demonio y fue poniendo distintos elementos o referencia a dicha cultura.
Es decir, como el mismo director lo dice, no se limitó a poner un pentagrama y una calavera para dar a entender que era algo demoníaco, sino que es un trabajo mucho más profundo, y eso se nota. Y entre tanto cine basura que hay en el ámbito de terror, es un aspecto que de verdad se valora mucho. En conclusión, la sutileza que rodea la película no es lo único que me atrapa, sino que hay pocos sustos de salto, y el miedo o terror que le da su clasificación viene dado más que nada por el suspenso y la tensión. La mejor explicación de la tensión que he escuchado dice que la tensión es como un elástico, el cual hay que estirar lo más posible y dejar de hacer fuerza un segundo antes que se corte. Y lograr esta tensión es sumamente difícil. Es complejo saber cómo y cuándo crear suspenso y cómo mantenerlo por largos minutos. Sin embargo, esta cinta logra este objetivo con demasía y es bastante satisfactorio. Otro aspecto que me gustó y también me gustaría que se reiterara en otras películas de terror es que presenta a los personajes con calma, de manera tal que podemos advertir sus matices y la profundidad que todos como personas tenemos, es decir, no descansa en los estereotipos ni en los clichés. Y esto no corre solamente para los personajes individualmente, sino que para la familia en su conjunto, ya que en esta historia el concepto de familia es un personaje más dentro de la trama. En fin, no me queda más que decir que esta es una excelente película. Si llegaron a este punto del video es porque probablemente ya vieron la película, así que les recomiendo que la vean por una segunda vez, ya que como les dije muchas de las cosas se llegan a comprender solo una vez terminada la película. Eso ha sido todo por esta semana. No olviden darle like y suscribirse al canal si es que no lo han hecho y activar la tontera de la campana para que les notifique cuando suba video, y síganme en Instagram donde subo cosas. No siempre están relacionadas con las películas, pero a veces subo cosas interesantes. Eso ha sido todo por esta semana y nos vemos la próxima.